Maternidad.es, un espacio de encuentro para compartir sabidurías encarnadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde nos escuchen. Esto es Maternidad.es. Soy Cris y Luz. Y estamos muy contentas de estar por acá recibiendo a una colaboradora, a una cómplice muy sentida. Yo la quiero mucho, la aprecio mucho. Ella es Ena Fonseca Ibarra, Ena Montserrat Fonseca Ibarra, a quien pues agradezco haya respondido al llamado para venir y contarnos, compartirnos su ser encarnado como mamá, como profesionista, como mujer. Muchas gracias, Ena, por responder al llamado. Hola, pues aquí estamos nuevamente en otro episodio de Maternidades. Muy contenta, Ena, es un gusto estar aquí contigo. Ya platicamos un poco y la verdad es que estoy emocionada por todo lo que se va a ir tejiendo. Y pues bueno, más bien nos gustaría, Ena, que te presentes. ¿Quién es Ena? Hola, pues mucho gusto de estar aquí, o sea, contenta. El amor es correspondido, el cariño es correspondido y pues sí, contenta de estar aquí porque ahora, como que siento que ahora que ya que tengo un hijo tengo la membresía, ¿no? Para poder entrar aquí al tema de la maternidad. Entonces ya con mi membresía puedo platicar. Mi nombre es Ena Montserrat Fonseca Ibarra. Empezaré por mis apellidos. Fonseca, hija de César Fonseca, hija de Luz Marina Ibarra, ambos antropólogos sociales, de contextos distintos. Mi mamá es colombiana, llega a México a estudiar y lo menciono porque eso creo que también le va a dar como tintes diferentes a nuestras infancias y después a nuestras decisiones de adultos, ¿no? Ellos se conocen en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, razón por la cual me llamo Ena, y Montserrat, que es además un nombre que también, digamos que el trasfondo también hay de ahí es, por ejemplo, el gusto que tiene mi papá por Serrat, ¿no? Entonces, como que justo en nuestros nombres están ahí una mezcla de muchas historias y emociones. Yo estudio arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y para mí nunca, o sea, yo no tuve un conflicto existencial en la preparatoria por saber qué iba a estudiar. O sea, como que para mí era muy claro que quería estudiar alguna rama asociada a la antropología, que estuviera, por ejemplo, más en trabajo de campo. Eso sí me interesaba con respecto al que yo veía que hacían mis papás. Pero digamos que algunos conceptos o algunos temas, algunos cuestionamientos estaban ahí, ¿no? En casa desde siempre, escuchándolos, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de las crisis de la adolescencia y entonces en mi casa la adolescencia no estuvo permitida, ¿no? O sea, no la saltamos así de no, eso es un proceso cultural, eso es un proceso social, ¿tú crees que ciertos niños campesinos en la Sierra de Guerrero van a estar haciendo esos dramas? No. Entonces, y los de Samoa y los no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, eso es para bien o para mal crecer con antropólogos, ¿no? Entonces, sí, había como muchos temas en la atmósfera en casa que se discutían desde muy chica. Entonces para mí no fue ningún conflicto elegir la carrera ni irme a estudiar a la ENA. Lo disfruto muchísimo. Sí creo que es una cosa que me definía. O sea, ¿quién eres? Investigadora, arqueóloga. Tengo la fortuna de trabajar para el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde hace ya casi 15 años aquí en el Centro INAH Baja California. Y muy privilegiada, o sea, privilegiada porque puedo ejercer mi profesión. Además, desde Baja California, donde habitaron cazadores, recolectores, pescadores, de los cuales a veces se sabe poco, y entonces me encanta poder estar trabajando en eso, ¿no? Y eso, además, el poder haber sido académica y tener como también cierta estabilidad económica, me permite también a mí poder decidir también en qué momento ser madre, ¿no? Digamos que para los doctores llaman que le llaman madres, ¿qué son? ¿Longevas o cómo les llaman? Así. Añosas. Añosas, ajá. Entonces a los casi 40 tuve a mi hijo, ahorita tiene 3 años. Y entonces, bueno, también eso le da un tinte, ¿no? O sea, le da una marca diferente a la maternidad. No es lo mismo mi mamá que me tuvo en sus 20s, ahora que yo tengo como otras características de vida, ¿no? Otro proceso ahora a mis 40s.
y con pros y contras, ¿no? O sea, desde no tengo la energía que seguramente tuvo mi mamá a los 20, pero a lo mejor estoy preparada en otros sentidos. Entonces, no solamente soy arqueóloga, sino también ahora soy mamá de Noah, pero sí considero que es importante que no te defina exclusivamente la maternidad, ¿no? Claro. Ena, te agradezco mucho que nos compartas como esta historia incluso de tu nombre, ¿no? Es así, como justo de qué nos define, ¿no? Y me llama la atención esta parte en la que dices, ¿no? De una maternidad que ya hemos aquí nombrado como añosa también, como estas maternidades que de repente se dan pareciera en un polo de edad, ¿no? Porque yo estoy trabajando maternidad adolescente y de repente encontrar estas maternidades que están en un rango en que ya se considera que tampoco está bien, ¿no? Porque pareciera que estamos como en ambos polos, ¿no? Uh-huh. Pero que nos unen muchas cosas. Entonces, nos gustaría que nos compartieras pues justo qué es la maternidad para ti, ¿no? Como Ena. Sí, partiendo además de estos como supuestos, ¿no? O sea, yo estoy maternando al niño de 3 años, tengo 40 y tantos, soy arqueóloga, investigadora del instituto, con esta como, pues sí, también respaldo familiar, y cuando hablo de familia, hablo de la familia sanguínea y además de la que uno elige, o sea, por elección. Entonces, sí creo que son características que le van a imprimir a mi maternidad una cuestión diferente. O sea, si alguien te pregunta, ¿y cómo te va en la maternidad? Híjole, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces, no esperes que a una chavita que no va a tener a lo mejor ciertas herramientas la lleve igual. Uh-huh. Eso sería como, así bien... pues engañar, ¿no? Uh-huh. También, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, digamos que la maternidad yo lo defino como una carrera de resistencia. Uh-huh. O sea, yo sí creo que tienes que prepararte psicológica y físicamente para la maternidad. No todos los días va a ser placer, no todos los días vas a llegar a la meta, no todos los días vas a ganar medalla de oro. Muchas veces vas a tener esguinces, muchas veces te vas a sentir muy agotado. Creo que la paciencia es un músculo que ejercitas en la maternidad 24/7, ¿no? O sea, y no hay manera de decir, como me decían el otro día, unas vacaciones existenciales. O sea, eso no pasa en la maternidad, ¿no? Entonces, sí estás a disposición de otro ser 24/7. Claro. Con todo y que tengas como estrategias, o sea, con todo y que tengas apoyos, por ejemplo, de la escuela, ¿no? O que tengas como otro tipo de clases, o que tengas amigos o a los abuelos cerca, es tu responsabilidad. Entonces sí creo que puede ser muy agotador, pero también tiene esos momentos de mucha felicidad, ¿no? O sea, yo ahora sí que no lo cambio por nada, no me arrepiento en lo más mínimo. Pero hay que estar como muy conscientes y preparados, ¿no? ¿De dónde viene esta preparación? Pues puede ser desde que te leas textos de clásicos, que te capacites, tomes cursos. Hoy en día creo que hay demasiadas ofertas, sobre todo en las redes, y tienes que ser como muy selectivo de qué información, qué curso, qué coach, qué te sirve. Antes estaba como siempre este apoyo de las abuelas, ¿no? O de la suegra y de las tías y demás. Y hoy en día esto se ha cuestionado, ya hay gente que lo sigue recibiendo de manera muy positiva y hay otros que ya lo cuestionan y hay que decir, bueno, también hay como nuevos avances en la medicina o nuevos avances en las ideas de crianza y entonces veo qué me funciona a mí, o sea, en mi estilo de vida, qué funciona y qué no. Yo me acuerdo que al principio cuando me estaba en esta etapa de preparación, antes de la llegada de Noah, yo empecé a tomar, por ejemplo, cursos para ver cómo lo iba a alimentar, ¿no? Y entonces están estas nuevas corrientes donde el niño ya no come en papillas, ¿no? Entonces ellos coman enteros y entonces desde el principio, o sea, desde los 6 meses, no desde el principio, ¿no? Desde los 6 meses que ya empiezan a consumir sólidos, lo hacen así. Y yo, la verdad es que me parecieron unas grandes ventajas, todo lo que te explican por salud del niño y demás, pero también porque yo no era la mejor cocinando, ¿no? O sea, nunca me enfermé, ¿no? Antes de que naciera Noah, yo no es que me enfermara con mi cocina, pero no era una cosa que a mí me gustara. La verdad es que no lo disfrutaba mucho y yo creo que tenía que ver con esa resistencia de los mandatos de género, ¿no? Yo así de, no voy a entrar a la cocina. Después me tocó entrar a la cocina y ya no solo para mí, sino también para Noah, ¿no? Entonces me tocó aprender así de, no, pues que los grupos de alimentos y qué es mejor y cuáles son las porciones adecuadas. Y entonces yo dije, esta está ideal
porque no tengo que hacer alimentos para Noah y para mí. O sea, el mismo alimento que yo podía consumir y que era saludable para mí, se lo podía dar a él. Y eso me facilitó muchísimo la vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosas de tu estilo de vida te funcionan? Lo mismo el porteo. O sea, el porteo además, o sea, desde hace miles de años se practica el porteo, ¿no? Entonces, empezar a empaparme, conocer también cuáles eran como, aprender a hacerlo, porque uno no sabe hacerlo bien, ¿no? O sea, ni saber cuáles como son los mejores sistemas de porteo y demás, pero a mí me salvó también la vida, ¿no? O sea, yo cocinaba, comía y trabajaba con el chamaco trepado, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, las rutinas de sueño, porque además, o sea, en esta carrera de resistencia tienes que ser disciplinado, o sea, tienes que tener rutinas, estructuras. Si tú no lo eres, híjole, yo no sé cómo funcionaría criando sin eso. O sea, yo no lo sé porque yo definitivamente no lo hubiera podido hacer. O sea, yo sí soy como muy estricta, por ejemplo, en las horas de dormir, en las rutinas de sueño, y a mí me ha funcionado. O sea, eso como que siento que le da estructura y estabilidad. No sabemos en un mundo paralelo que hubiera pasado sin eso, ¿no? Pero eso me ha funcionado. Claro que también hay que aceptar que uno con el tiempo tiene que ir flexibilizando cosas, tiene que darle paso a la espontaneidad, al escucharse y saber qué cosas hay que empezar a cambiar. O sea, yo llegué también a niveles de autoexigencia que estaban reventándome, ¿no? Entonces decir, no. O sea, está muy bien por acá, pero aquí vamos a tener que flexibilizarnos porque no lo vamos a lograr, ¿no? Claro. Entonces, como una negociación ahí constante, ¿no? Fíjate que me llamaba mucho, resonaba con esto que decías respecto a la estructura y me preguntaba yo, la estructura de estar maternando viene con la gesta o es un asunto que ya trae uno ahí como estructurado. Ahora, y para que nos compartas también, me quedaba yo pensando en la maternidad de membresía. Decías, ahora sí ya la tengo, pero también, ya puedo hablar. Pero también hay otras muchas formas, como las familias ensambladas, ¿sí? O otras muchas formas en que la crianza, los cuidados, el asunto, esto que implica la atención, el direccionar, el atender, el flexibilizarnos, va también un poco más allá, ¿no? Sí, y es un doble grado de dificultad, ¿eh? A esa también, en esa también participé. O sea, en esa también tuve mi membresía. Ya me la quitaron, pero... Y eso amerita, yo creo que un programa aparte. O sea, yo sí exijo que hagan un programa sobre eso, porque está rudísimo. O sea, también me tocó que la gente te dijera, no, pero verás, o sea, una cosa es ser madrastra, que a mí la palabra no me espanta y me parece que hay que reivindicarla, ¿no? Lo que pasa es que Disney puso a las madrastras malas, entonces, pero es un papel súper importante que hacen muchas mujeres y lo hacen de manera bien loable. O sea, eso implica el doble de amor, de verdad. O sea, porque además en el momento me decían, no, vas a ver que si tú tienes tu hijo va a ser más fácil, ¿no? Y yo siempre pensaba, no, es que es por el músculo de la paciencia. O sea, si uno lo ejercita todo el tiempo, pues vas a estar más fornido, ¿no? En cambio, si no. Entonces, ese es un tema, híjole, súper importante que implica también dobles negociaciones, cuádruples, cuando dependiendo de cuánta gente está involucrada y cuántas variables hay. Pero además es bien triste porque a las madrastras como que de todas maneras, aunque están maternando, aunque están criando, es así de, no, pero es que tú no lo pariste, ¿no? Y entonces como que no tienes derecho a hablar hasta que no lo hayas parido. No sé, por ejemplo, en los casos de adopción, o sea, u otros tipos, ¿no? Pero sí me parece que es un papel que hay que reivindicar porque es muy fuerte. Y que además... parece que como que en la cadena alimenticia quedan hasta el final, ¿no? Y cuando esas mujeres también tienen mucho impacto en esos niños y los están cuidando y están poniendo también su alma ahí. Entonces sí, eso amerita un episodio. Okay. Me encanta el cómo se va ampliando justo la discusión de eso, ¿no? De lo que llamamos maternar y que nos vamos dando cuenta de cómo se va construyendo. O sea, quiénes de nosotras incluso a lo mejor, aparte de nuestras mamás biológicas, tuvimos otro tipo de maternajes, ¿no? Y aquí hace rato platicábamos acerca también, pues a partir de tu profesión, ¿no? De incluso tu tesis y demás, de esta cuestión de, y hace rato lo mencionabas como de estos mandatos
mandatos de género, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir justo de cómo la maternidad se ve interceptada por estos mandatos y que de alguna manera sí o sí también terminamos como reproduciéndolos, ¿no? Hace rato lo dijiste como por intravenosa, y eso me llamó la atención porque digo, claro, o sea, en realidad crecemos en un ambiente en el que ya eso está, ¿no? Desde cómo te nombran y todo el tiempo eso lo vas adquiriendo socialmente, y pareciera que no hay como hueco en el que puedas hacer algo distinto, ¿no? Hasta que te empiezas a cuestionar, pero finalmente pues ya lo traemos. Sí, y yo te decía, por ejemplo, hace rato, bueno, les contaba que a diferencia de otros casos, en mi casa no era de, ay, no, pues es que al niño, que tengo un hermano menor, pues no, él no tenía que recoger su plato, ¿no? Lo recogía yo y a mí me tocaba cocinar. No, para nada. O sea, en mi casa siempre era de, a uno le toca lavar los platos y al otro barrer, y al otro día viceversa y así, ¿no? O sea, como que eran muy parejos en ese sentido. Y hasta la fecha, o sea, nunca sentí que mi hermano por ser hombre tuviera otra serie de privilegios, o yo por ser niña tuviera privilegios. No, en ese sentido no. Y entonces uno se cree librado de esas cosas, ¿no? Y además hice una tesis, el tema de género está también como en mi casa a nivel académico, porque es un tema que trabajó también mi mamá o que sigue trabajando desde la antropología, y es un tema que a mí me llamaba también la atención y que además ahora considero una obligación. O sea, hoy sí creo que tienes que hacerte la pregunta. O sea, a lo mejor no tienes las respuestas, pero tienes que hacerte la pregunta. Entonces, bueno, es una pregunta que yo me hice cuando yo estaba trabajando sobre Teotihuacán, y entonces abordé el tema de género a partir de figurillas cerámicas. Ahora lo estoy trabajando a partir de la pintura rupestre, aquí en Baja California. Entonces, como investigador, creo que es nuestra responsabilidad. O sea, porque también es nuestra responsabilidad con la sociedad actual. Entonces, las preguntas que tú generes también van a hacer que la gente hoy en día se lo cuestione y genere esa perspectiva. Pensar que la maternidad no ha sido igual, que los mandatos de género, las actividades, los roles, los valores han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, hoy en día yo no tengo que hacer lo que me dice mi abuela, si hace cientos de años no se hacía eso tampoco, ¿no? O sea, puedo cambiar y puedo romper con eso. Y entonces te decía, uno lo cree muy dominado hasta que uno se topa con la maternidad y entonces se da cuenta que uno lo tiene por intravenosa. O sea, uno lo tiene muy consciente, tiene los conceptos teóricos, lo tiene muy trabajado, pero en la praxis, o sea, la práctica, te sale. ¿Y dónde he visto que a mí me sale? En la culpa, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que otra cosa que nace con el niño o que el niño lo trae abrazado es la culpa, ¿no? Entonces, uno todo el tiempo se está cuestionando, híjole, ¿lo habré hecho bien? ¿Será lo mejor? ¿En qué la regué? ¿Qué debía haber hecho, no? Creo que esa es una diferencia también entre cuando uno cría sola y cuando uno cría en equipo. Y cuando hablo de equipo, cualquiera que esto signifique. Porque puedes tener pareja y no estar haciendo equipo, ¿no? Entonces, cuando estás en equipo, creo que generas retroalimentación, ¿no? Y generas estos equilibrios o como puntos de vista, acuerdos, consensos, aunque eso también traiga su problemática, ¿no? Y cuando no, pues eres tú evaluándote contra tus propias expectativas. Te estás todo el tiempo recriminando como tú creerías que debería haber sido, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando uno descubre que no, que todavía le falta un largo trecho. Pero eso a mí me ha dado la maternidad. O sea, también cuestionarme esas cosas. Es como muy impactante y certero lo que dices, porque yo también lo confirmo, y a ver, ahorita Cris nos dirá que pareciera que sí, ¿no? Que una vez que nace el bebé, nuestros hijas, hijes, pasa esto, o sea, como que viene con esta sensación de culpa, de ahora tengo que atender a un mandato, ahora tengo que hacerlo de determinada manera, y esas expectativas al final vienen pues ya como superpuestas, ¿no? Por generaciones y generaciones, porque en realidad mucho de lo que hacemos responde más a eso que a algo genuino muchas veces de elección, pero es cierto que pues te permite también cuestionarte, o sea, creo que también para mí la maternidad ha sido cuestionarme el qué es ser mujer, ¿no? ¿Qué es ser una madre? Y que finalmente incluso el qué significa un hijo. O sea, a mí me pasó como esta sensación de no me pertenece, ¿no? Desde muy pequeña, como no es mío. O sea, por más que sí dependa de mí, que soy responsable totalmente de ella, no me pertenece. Efectivamente, me quedo pensando en el asunto de la culpa. Yo ahorita que escuchaba a Ena, yo veía cómo nace una criatura, van naciendo y hay una metáfora que dice, todos los
bebés traen una torta No, bajo el esta brazo. no era torta. Y yo pensaba, ¿no será esta? ¿No se tratará de la culpa esta que viene abajo? Ajá, porque bueno, efectivamente se empiezan a experimentar una serie de situaciones que ni tenías prevista, como me viene a mí ahorita a la cabeza las depresiones posparto, por ejemplo. O sea, ese es un tema en el que uno parece que pierde la cordura y no hay, o sea, se necesita de mucha contención, se necesita de mucho entendimiento, de mucho amor, mucha paciencia, y eventualmente la gente no estamos del todo preparados con este músculo también. No, pero es que además también ahí, o sea, la gente asume que cuando tienes un hijo tienes que ser la más feliz del mundo, ¿no? Y entonces pasan estas cosas, o sea, químicamente, físicamente estás deshecho. O sea, y además pasa mucho tiempo y algunas veces ni te compones físicamente, ¿no? Entonces, uno tiene que estar así como alegre, exorbitante, y uno todavía no halla dónde quedó su cabeza, su cuerpo, cómo está, ¿no? Entonces, la gente pronto también puede ser muy, y justo por esos mandatos de género también, o sea, asumen que uno tiene que estar radiante y feliz cuando uno se está como recomponiendo, y a veces químicamente no lo logras, o sea, que necesitas ese reajuste químico. Así es. Y esto es muy cierto, ¿no? O sea, como si viene dado por un mandato de género, incluso en cómo nos han medido la maternidad, como por arte de magia te llegara, ¿no? Incluso a mí me causa mucho conflicto como esta cuestión del instinto maternal. Ay, sí. Y leía a una autora que dice, disculpen, no recuerdo el nombre, pero ella decía como justo darle el sentido de que es algo instintivo, naturalizarlo, es quitarle todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de eso, ¿no? Que hablábamos hace rato un poco como de, bueno, hay un esfuerzo emocional, hay un esfuerzo físico, o sea, estás gestionando un montón de cosas que no solamente es el, bueno, voy a lactar, ¿no? Bueno, voy a portear, bueno, no, o sea, hay un montón de cosas ahí. Y nos gustaría, Ina, ¿cómo ha sido justo para ti a partir de toda esta base que tienes de, pues, de la academia, de tener un trabajo, ¿no? Que tienes de alguna manera, lo que tú hace rato decías, como ciertos privilegios, pero aún así hay retos, ¿no? Dentro de cómo equilibrar esta vida de incluso ya tener una estabilidad por la edad en la que tuviste a Noah, pero aún así, pues, trae una serie de retos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo lo veo como privilegios y me siento agradecida porque sí considero que hay maternidades que pueden ser mucho más complicadas, ¿no? O sea, que tienen, por ejemplo, jornadas laborales más largas y aunque ellos quisieran pasar más tiempo con sus hijos, no se puede, ¿no? Entonces sí considero que hay otras, por eso lo veo desde ahí, pero por supuesto que esos son retos, ¿no? Y por eso es importante hablar de maternidad no como un concepto universal, sino como un concepto, o sea, relacional, contextual, donde te cuestiones, veas las perspectivas, o sea, no es lo mismo una chavita que alguien de 40, que una campesina, que alguien que es académica, que alguien que no tiene empleo, ¿no? O sea, como alguien en México o de un pueblito, de la gran ciudad o de otro país, ¿no? Entonces, sí, no pensar también como maternidad solamente en eso. Y el otro como, digamos, los otros retos que también veo y que sí podrían como atravesarnos a todas es que esta idea de si no hay que anteponer a los hijos, aunque es bien difícil pensarlo, y a mí me está costando porque, claro, o sea, yo lo veo y me desvivo, ¿no? O sea, sí doy la vida por él, pero pienso también como en los aviones, ¿no? Cuando te dicen antes de ponerle la máscara de oxígeno al niño, póngasela a usted. Claro, o sea, si tú no estás bien, no hay manera de que le ayudes. O sea, no hay manera de que puedas estar ahí para él. Entonces sí, o sea, ahí me parece que uno tiene que estar como todo el tiempo priorizándose en ese sentido. Y digamos que ya también a nivel laboral, otra cosa que también, yo no sé otros escenarios, pero en el mío, aceptar mi baja en la productividad académica, por lo menos en estos años. Claro que ha sido una elección, o sea, tal vez yo podría tener a Noah con nanas en la tarde o en otra guardería o algo así para poder seguir trabajando, pero la verdad es que también elegí pasar tiempo con él. Y eso, pues también se ha aplicado a mis ritmos de trabajo, porque yo la verdad antes de Noah trabajaba mañana, tarde, sábados y domingos, o sea, porque me encanta, porque es mi pasión. Y ahorita, pues sí he tenido que sacrificar o por lo menos postergar esa parte, ¿no? Académica. Entonces, eso hay que ser bien realista. Claro que también hay ciertas profesiones que te permiten que tu hijo esté contigo, ¿no? O sea, afortunadamente en mi caso y el instituto me permite también como, por ejemplo, las temporadas de trabajo, ahora las tengo que acortar y dependiendo de lo que voy a trabajar, puedo o no llevarlo conmigo. Eso implica
cambios de logística. Es decir, sí puedes seguir trabajando. No es que ya se te acabó la vida laboral, académica. No, por supuesto que no. O sea, me lo llevo a campo, él ha estado conmigo ahí. Tengo que pensar que haya una persona a su cuidado también, que las jornadas laborales no sean tan largas o las temporadas sean más cortas, no ponerlo en riesgo. Y cuando tienen que ser más largas, pues sí, o sea, dejarlo, por ejemplo, con su papá o con familiares, ¿no? Entonces, sí se puede, pero sí tienes que aceptar que va a haber cambios y que tienes que hacer muchas adaptaciones o sea, logísticamente hablando, pero además es en todo, o sea, yo no sé si no les pasa a ustedes, pero desde que te levantas ya estás así de, sí, el desayuno, y entonces el uniforme, y entonces hay que llevarlo, y entonces a la hora de o sea, todo el tiempo estás pensando en eso. Lo mismo ahora en las temporadas de campo, o sea, sí se complejiza, sí se vuelve más difícil, pero sí es posible también. Claro. Entonces, la logística y la agenda y ajustar y maniobrar, sí. Realmente es como bien lo decías, ¿no? Un asunto de resistencia, un asunto también de mucha inventiva, un asunto de mucha, también creo que hasta imaginación, ¿no? Uno tiene que uno ser muy creativo. Y algo que sí quiero rescatar es esto que compartías respecto a cómo el maternar, el encarnar, el gestar, y nos ha traído también a cuenta un asunto de una reflexión, autorreflexión en torno a esto relacional que se da con nuestras crías, ¿no? Con estos hijos que tampoco nos pertenecen. Y bueno, para ir cerrando la conversación, Ena, te quiero pedir si nos compartes alguna recomendación cultural que traigas por ahí. Nada más para como cerrar también el tema esto de que uno tiene que ser muy creativo y cómo además te lleva como a hacer cambios en estructurales. Yo soy una persona que me considero siempre como muy cuadrada y como muy metódica, ¿no? ¿Y qué vino a hacer mi hijo? Así de gracias por participar, o sea, eso no nos sirve next, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, yo que no me considero una persona ni muy creativa ni muy espontánea, pues ahora ya le he tenido que entrar, o sea, como a desarrollarlo también, porque justo ahí va a haber momentos en los que te funcione el método y va a haber otros en los que no. Entonces, tienes que recurrir a eso y volverte mucho más flexible, ¿no? Estar atenta a los cambios. Yo hablaba con otra amiga, mamá también, que más o menos tenemos el mismo tiempo maternando, y le decía yo, es que cuando uno cree que ya lo tiene resuelto, cierto patrón, ¿no? Al otro día él decía que va a dejar la chichi, ¿no? Ya tiene cierto patrón y decía que ya hay que dejar el pañal. Ya tiene cierto patrón en las dinámicas y son cambios y tiene 3 años, ¿no? O sea, también no sé qué va a pasar después, pero si ahorita ya hay tantos cambios, pues eso también lo obliga a uno, ¿no? A estarse como actualizando por lo menos y no entrar en crisis cada vez que haya un cambio. Y con respecto a las recomendaciones, mira, pienso en un libro que es como de literatura, que es La ridícula idea de no volverte a ver, de Rosa Montero. Y es un libro que yo estaba leyendo cuando estaba embarazada, entonces me gustó muchísimo porque habla sobre duelo, sobre feminismo, conoces a María Curie, es una biografía de ella, pero también, y creo que viene muy bien a colación porque es ella científica en ese momento donde no era posible ni pensable, teniendo hijas además, entonces está muy interesante. Otro, lean a los clásicos, ¿no? O sea, justamente sociólogos, antropólogos sociales, historiadores que trabajan este tema y el concepto de género y de las maternidades. Y otros que no son clásicos, como algunos artículos míos que también les recomiendo. Por favor. También, sobre las figurillas cerámicas en Teotihuacán, y hay algunos sobre también la pintura rupestre. Y les recomiendo también el libro de Luz Marina Ibarra, Abuelas, Madres y Nietas, Escolaridad y Participación Ciudadana. Y ese, entre otras cosas, se los recomiendo porque hay otra cosa a la que tampoco hablamos mucho ahorita, pero es como esta idea de las amas de casa, ¿no? Uh-huh. Que así como se dedican exclusivamente a los hijos, ¿no? Y uno que trabaja fuera de casa, como, no sé en su caso, pero a mí ese libro me cimbró porque me di cuenta que ahí también hay una elección detrás, que esa es la diferencia entre a lo mejor las abuelas, que no tenían opción, claro, a las nietas, que sí deciden quedarse en sus casas a maternar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo eso hace las diferencias? Y uno también ya cuando tiene hijos revalora el carácter del trabajo en casa, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, eso es otro doble grado de dificultad.
Entonces también se lo recomiendo mucho, y cómo también están estas prácticas, están atravesadas por la política, están atravesadas por la educación, por ejemplo, la escolaridad, o sea, cuando hablo de la educación en la escolaridad. Entonces, sí, pues esas serían mis recomendaciones. Pues muchas gracias, Ena. La verdad es que yo sí me quedo como con esta inquietud incluso de saber más acerca de cómo se va construyendo el género, ¿no? En esta área en la que te desarrollas, la maternidad, porque finalmente sí, me encantó esta parte de no es un concepto universal, o sea, en realidad es algo relacional, contextual totalmente, que nos va a dar esa apertura, límites para maternar. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos, por dejarnos estas recomendaciones, que yo creo que es bien importante leernos entre nosotras, también invitar a las personas, al público en general, a acercarse a los artículos, a estas investigaciones que finalmente nos ayudan a comprender también el mundo que habitamos. Y muchas gracias, Ena. Muchas gracias. Nos despedimos. Oscar en los controles y a Leonardo también por allá apoyando todo el equipo de producción. Ana Lara, muchas gracias al equipo y pues nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Una producción del Colegio de la Frontera Norte a través de la Unidad de Género y el Doctorado en Estudios Culturales.